Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Efesios capítulo 5, por favor, en nuestra Biblia. Efesios capítulo 5. Vamos a empezar en el versículo 21. Y gracias por estar aquí. Gracias a los hermanos que están conectados también. Vamos a leer el verso 21 que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que nos das de poder tener este tiempo para estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la sección de Efesios, donde la identidad nueva que tenemos en Cristo, la posición que tenemos nosotros en Cristo, debe evidenciarse en nuestra manera de vivir. Aquí se nos está hablando de el rol que la esposa debe tener, el rol que la esposa debe tener. En el versículo 22 empezamos observando el mandamiento de someternos, y ese es el rol principal de la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ese verbo, estén sujetas, es un término militar. En la diapositiva usted puede observar que es un término militar y su significado, más adelante, su significado es una actitud interna de respeto que se manifiesta exteriormente a través de una obediencia voluntaria. Ese es el significado de sometimiento. Actitud interna de respeto que se manifiesta exteriormente a través de una obediencia voluntaria. Dios no espera que nadie, ni aún el esposo, le presione a su esposa para que ella llegue a someterse. Esto debe ser algo que la esposa cristiana llega al punto de darse cuenta que esto es lo que Dios espera de ella, y por tal motivo ella llega a obedecer al Señor en esta área de su vida y llega a someterse a su esposo. Cuando hablamos de sumisión, la gente se predispone y piensa que es algo anticuado, algo retrógrado, algo no correcto en nuestra sociedad. Y cuando se piensa de sometimiento, se piensa en esa imagen que usted ve ahí en la pantalla. Ese es el sometimiento, y la verdad es que la Biblia no enseña ese concepto. El sometimiento no tiene que ver con la capacidad que la mujer tiene, no tiene que ver con que ella es menos que su esposo. El sometimiento no tiene que ver con eso, tiene que ver con un reconocimiento de que Dios ha establecido la autoridad. Dios ha establecido la institución del gobierno humano, la institución de la iglesia, la institución del hogar. Y en cada una de esas tres instituciones, Dios ha establecido autoridades y personas que se someten a esa autoridad. Cuando hablamos del hogar,
la autoridad, el líder del hogar es el esposo, y la persona que debe someterse a esa autoridad es la esposa. El sometimiento no es una característica de inferioridad. El sometimiento es una característica de espiritualidad. Solo la mujer que se ha sometido a Dios y esa mujer ha entendido cuál es el rol dentro del matrimonio, se somete a su esposo, y esa mujer está mostrando a través de su sometimiento un grado importante de espiritualidad en su vida. Este es el área más difícil para la mujer. Y es por eso que el apóstol habla de esto, así como va a hablar a los esposos, y vamos a hablar el próximo domingo del rol del esposo. Para la esposa esta área es la más difícil, la más complicada. Nosotros necesitamos darnos cuenta que las esposas mandonas no entran en el cuadro, en el modelo que establece la palabra de Dios. El sometimiento no es algo cultural. El sometimiento no es un tema de temperamento. Una mujer que es introvertida, para ella va a ser más fácil someterse, pero para la mujer extrovertida no va a ser fácil someterse. El sometimiento no tiene que ver con temperamento, no tiene que ver con cultura. Tiene que ver con un modelo bíblico donde Dios ha establecido la autoridad del esposo dentro de la casa, y ha establecido el hecho de que su esposa va a reconocer esa posición de liderazgo y va a llegar a someterse a él, porque ese es el modelo de la palabra de Dios. Esposa, ¿quieres llegar a tener mayor facilidad para cumplir este mandamiento? Observa que el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El sometimiento de la esposa a su esposo empieza primero con la decisión de la esposa de someterse primeramente a Dios. Si tu esposa no te llegas a someter primero a Dios, el sometimiento a tu esposo no será una realidad. Así es que la esposa necesita mejorar su relación con Dios. La esposa necesita ser más obediente a Dios. La esposa necesita ser llena del Espíritu Santo. La esposa necesita ponerle a Dios en primer lugar. Y cuando la esposa hace todo eso y está sometida primeramente a Dios, entonces la sumisión a su esposo será una realidad. En la pantalla tienes una cita de 1 Timoteo 2, donde dice: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En esta cita que tú ves ahí en la pantalla, esta es una cita que es mal utilizada, porque en la mentalidad de algunos se muestra el hecho de que Dios y la palabra de Dios es machista. ¿Por qué se le manda a la mujer a aprender en silencio? ¿Y por qué se le prohíbe a ella enseñar? Estamos en un contexto de iglesia. Este pasaje habla de un contexto de iglesia. Y en ese contexto de iglesia, el apóstol Pablo hace referencia a algo que sucedió en Edén. Y dice que la mujer fue engañada y luego esto hizo que ella incurra en transgresión.
La primera vez que la mujer llegó a desafiar la posición que tenía frente a su esposo, la primera vez que ella dijo, no es buena idea que el esposo sea el líder. La primera vez que ella tomó esa decisión y usurpó el liderazgo de su esposo fue cuando a ella se le ocurrió prestar oído a Satanás, tomar el fruto prohibido y luego en desobediencia a su autoridad, a Dios primeramente, y luego en desprecio de la autoridad de su esposo, ella tomó el fruto prohibido y luego lo dio a su esposo. Y desde ahí, la humanidad está metida en un problema tremendo. Tú no debes olvidar, mujer, que la primera vez que una mujer llegó a no querer someterse, a ella tomar el liderazgo, metió a la humanidad en un problema. Es grave esto. En la iglesia no tenemos pastoras. No es un tema de capacidad. Yo he escuchado a mujeres en otras congregaciones donde sí tienen pastoras, o hay mujeres que enseñan mejor que otros pastores, enseñan mejor que otros hombres. No es un tema de capacidad. No es un tema de importancia. El sometimiento no busca denigrar a la mujer y mostrarle que ella no es capaz y no puede, porque el concepto de sometimiento en la Biblia no es ese. El concepto de sometimiento es el reconocimiento de que para que el hogar, la institución creada por Dios, a lo que llamamos hogar, tiene que tener una cabeza, un liderazgo dado al esposo, y la esposa junto con sus hijos van a respetar esa posición de autoridad, primeramente sometiéndose a Dios y luego sometiéndose al esposo. Y cuando esto es así, llega a funcionar adecuadamente el hogar. En la iglesia pasa lo mismo. Lastimosamente, iglesias donde no reconocen la enseñanza de este pasaje han llegado a la errónea conclusión de que es correcto, de que es adecuado tener pastoras en sus iglesias, en sus congregaciones. El verso 22 continúa diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No habla de un sometimiento a todos los hombres, habla de un sometimiento de parte de la esposa de manera específica a su esposo, quien es cabeza de hogar. Aquí hay varias señoritas que en el futuro se casarán. Y si tú ya tienes un novio y estás en ese punto donde vas a casarte con ese hombre, tú, señorita, deberías preguntarte: ¿estoy dispuesta a someterme a mi novio? ¿Estoy dispuesta a hacerlo con agrado? ¿Este tema va a ser una carga en mi vida? Señorita, tú que vives en la casa de tus padres, ¿eres obediente a tu papá? ¿Respetas la autoridad que él tiene? ¿Aceptas el liderazgo de tu padre en tu vida? Si tú no desarrollas esa característica en tu hogar, en la casa de tus padres, difícilmente llevarás esa característica a donde tu esposo. No, es que a él sí le amo. Eso no es suficiente.
Y los que estamos casados sabemos eso. El hecho de que debe haber una mujer que se someta a Dios y se someta a su padre, para que esa característica se haya desarrollado en su vida, y cuando llega a casarse, esa característica va a ser natural a la hora de someterse a ti como esposo. Algunos esposos dirán, es que yo soy guapo. Bueno, ese argumento algunos de los que están aquí no pueden usar. Algunos sí, pero otros, me estoy riendo, no, quizás no se dan cuenta por la mascarilla. Joven, hay que buscar más que una cara bonita. Y no está mal casarse con una mujer atractiva físicamente. Pero algo que es esencial en el matrimonio es una mujer que ha aprendido a someterse en la casa de sus padres. Observa cómo ella le trata a su papá. Observa cómo ella responde cuando su papá le da una instrucción, cuando su papá le dice algo que ella no está de acuerdo. Porque esa característica de sometimiento de parte de ella a su padre será lo que tú vas a obtener en tu hogar. Cuando pase las 2 semanas de haberte casado y pasen más días, empezarás a conocer realmente el tipo de mujer con el que te casaste. Y si no tuviste cuidado de valorar esta característica fundamental en la vida de la esposa, una mujer que se somete a su esposo, vas a observar que tu matrimonio va a tener consecuencias difíciles y problemas que tendrán que enfrentar. El verso 24 nos da una cuarta característica y nos dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Observas lo que dice? En todo. Esto no lo escribimos los hombres. Esto no lo escribió alguien como resultado del desarrollo cultural. Esto lo escribió Dios. Dios espera que la esposa se someta a su esposo en todo. No tienes que estar de acuerdo con todo lo que tu esposo quiere hacer, pero sí eres responsable de reconocer la autoridad que él tiene y con respeto y obediencia aceptar la decisión que se va a tomar. Dios espera de la esposa un sometimiento total. Pensemos en algunos detalles prácticos en cuanto a este tema. El sometimiento de la esposa debería manifestarse cuando el esposo no es cristiano. Observa lo que la Biblia dice en la siguiente cita. Primera de Pedro 3 dice: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Así es que la respuesta es sí. La esposa debe someterse a un esposo no cristiano. ¿Va a ser fácil? No. Si ya es difícil cuando esposo y esposa son cristianos y quieren agradar al Señor. Mucho más cuando un esposo no es cristiano o cuando un esposo no vive de acuerdo a los principios bíblicos. Por supuesto que será difícil, pero aún en medio de esa dificultad, la Biblia no exime a la esposa
de este sometimiento, sino le dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Algunas esposas oran por sus esposos no cristianos. Y cuando oran, le dicen, Señor, salva a mi esposo. Te sugiero una oración un poco diferente. Mujer, esposa, te sugiero orar así. Señor, cámbiame a mí, para que yo pueda someterme a mi esposo y pueda mostrar una conducta casta y respetuosa, para que este hombre que no conoce de ti, al ver mi comportamiento, llegue a tus pies. Esa es la idea de Pedro en esta cita. No que la manipulación de la mujer, no que el tratar de que la mujer se imponga y sea mandona, no los gritos de la mujer ni las prédicas de la mujer le lleven a ese hombre a poner su fe en Cristo, sino más bien ese hombre no cristiano vea que aún él siendo no cristiano tiene una esposa que reconoce la autoridad que Dios le ha dado a ese hombre no cristiano y ella se somete a él, y eso llevará a ese hombre a los pies de Cristo. ¿Sabes? Un par de diapositivas más adelante tenemos una cita de Tito 2. Un poco más adelante, y dice, esa cita de Tito 2 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las esposas, observa el texto, las esposas que tienen más edad deben enseñar a las esposas más jóvenes algunas cosas específicas que el texto puntualiza. Entre esas dice a amar a sus maridos y a sus hijos. Una de las pocas citas donde se hace referencia a que la esposa debe amar a su esposo. Porque el énfasis principal para la esposa es el hecho de que ella se someta al liderazgo de su esposo. Dice cuidadosas de su casa. Si tú ya tienes algunos años de casada, tú debes estar enseñando a otra esposa más joven. Empieza con tus hijas. Enséñales a ellas la importancia de cuidar la casa. Deben saber hacer los quehaceres domésticos, deben saber cocinar, deben hacer todo eso. Actividades poco valoradas, porque ahora nosotros vemos a la mujer que sale de casa y es una mujer oficinista y exitosa y que ha cumplido sus metas profesionales fuera de su casa, y el tema de la casa para ella llega a ser algo menos importante. Cuidadosas de su casa. Los días sábados, en mi casa, la persona que cocina es mi hijo. Todos los sábados él cocina. Él cocina mejor que su papá, cocina mejor que su mamá. Cocina muy bien. Y yo de chiste en chiste, pero muy en serio, le he dicho a él, hijito, tú tienes que aprender a hacer las cosas de la casa, y por eso todos los días lava los trastos y tiene sus tareas dentro de la casa. Y sabe cocinar y todo eso. Y yo le digo de chiste en chiste, pero muy en serio,
No sea que te vayas a casar con una carichina y tengas problemas. No debería ser así. No debería haber mujeres carichinas. Deberían haber mujeres que sus mamás, con su ejemplo, les enseñó lo hermoso que es barrer, cocinar, arreglar los cuartos, preparar la comida para el esposo que ama y para los hijos que ama. Si tienes algún tiempo, ya como esposa, empieza a enseñar a otras mujeres. Empieza con tus hijas. Esto es importante que ellas sepan. Y no solo que sepan porque transmites la información, sino que ven a una mamá que le gusta cuidar la casa, que le gusta amar a su esposo, ama a sus hijos, se somete a su esposo. Ella debe verlo, tus hijas deben ver eso por el ejemplo que tú como esposa les das. Hermano, esposa, antes de que lo cambies un ratito, observa lo importante que es esto, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es súper importante. Cuando una mujer, cuando una esposa no tiene este enfoque, este es el enfoque que Dios espera. Esto no es un tema cultural, esto no es un tema machista, este es el modelo de Dios para la esposa. Y cuando esto no es una realidad en la vida de la esposa, la palabra de Dios es blasfemada. Y primeramente, esposos que no creen a la palabra refuerzan su concepto de que no quieren creer, porque no ven a una esposa que se someta a ellos. El sometimiento de la esposa debe ser enseñado. Y debe ser enseñado primero a tus hijas, y si ya eres una esposa que tienes muchos años y puedes enseñar no solo a tus hijas, sino a otras mujeres jóvenes, esto debe ser parte de tu vida. Transmite no solo la información, transmite ese ejemplo. Mujer que tienes ya años de ser casada, transmite esa información, transmite tu ejemplo a otras mujeres que están empezando. Tu hija debería haber aprendido esto en tu casa, y tu hija, ahora que se casa, debería tener una actitud y debería tener un corazón de seguir aprendiendo de su madre cómo ser una buena ama de casa, cómo ser una mujer que se somete a su esposo. ¿Sabes algo que las esposas saben en el fondo y que a veces lo ocultan? Es que cuando Dios creó a la mujer, le creó para que la mujer pueda ser protegida por su esposa, por su esposo. Le creó para que ella pueda ser guiada por su esposo. Así es que cuando un líder de casa funciona bien, ese líder le va a dar protección, cuidado y dirección. Y Dios, sabiendo que ese iba a ser el rol de la esposa, Dios le creó a ella con esas cualidades, con esas características que los hombres no tenemos mucho de eso. Nosotros somos creados por Dios para ser líderes. A veces ese liderazgo solo se ve en el trabajo y no en la casa. Pero Dios, esposa, te creó así, para ser protegida, para ser cuidada, para ser guiada. Y cuando tú llegas a someterte a tu esposo,
y tu esposo cumple con el rol que él debe cumplir, tú vas a sentirte completa, realizada, protegida, amada, guiada por el liderazgo de ese hombre. Así es que el sometimiento es una bendición para la esposa, no una carga. Es un mandamiento, por supuesto. No, esto no debe ser una carga. Cuando en medio de su imperfección tienes un esposo que entiende más o menos esto y trata de esforzarse por ser el líder que debe ser, tú te vas a sentir protegida, cuidada, guiada. El apóstol Pablo, en el verso 33, hace un tremendo resumen de la responsabilidad del esposo y la responsabilidad de la esposa. Y dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Observa la instrucción para la esposa. Y la mujer respete a su marido. La principal responsabilidad de la esposa es respetar a su esposo, obedeciéndole a él, reconociendo que Dios le ha puesto como autoridad dentro del hogar. Cuando la esposa hace esto se convierte en una bendición para el hogar, se convierte en una bendición para los hijos, que no por lo que les dicen, aunque está muy bien decirles, sino por que ellos lo ven, observan a una mamá que se somete. No una mamá que a ellos, a los hijos, les dice, no hay que hacerle caso a este viejo. No, a una mujer que se somete al liderazgo, que obedece el liderazgo de su esposo. Y si tienes un esposo no cristiano, esto no va a ser fácil, por supuesto que no. Pero aún así, como viste, el texto bíblico no exime a la esposa de someterse a su esposo, aun cuando éste no es creyente. Termino con el versículo 18, capítulo 5, verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esposa, debes salir con el concepto correcto en torno al sometimiento. El sometimiento al esposo no se genera en la vida de una esposa por la decisión que ella toma. No, la idea no es que tú como esposa digas, ok, entiendo que mi rol es someterme a mi esposo. Entonces yo hoy salgo de la iglesia con esa decisión, con esa resolución de someterme a mi esposo. Y aunque no tiene nada de malo esa decisión, tú debes recordar que cuando estudiamos el versículo 18, nosotros aprendimos que hay 3 resultados de la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente. El tercer resultado de la llenura del Espíritu Santo es el sometimiento. Así es que el sometimiento es la consecuencia, es el resultado de la llenura del Espíritu Santo en mi vida. El enfoque que tiene que tener la esposa es ser llena del Espíritu Santo, cultivar su vida espiritual, sacar el pecado de su vida,
ser obediente a Dios, someterse a Dios, y cuando eso es una realidad, se producirá el resultado de llegar esa mujer, esa esposa, a someterse a su esposo. ¿Observas el concepto? El sometimiento de la esposa es consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos controla, es el Espíritu Santo el que nos llena. Cuando este control del Espíritu Santo en la vida de la esposa es real, entonces esa mujer puede llegar a someterse a su esposo. No se consigue esto por fuerza de voluntad, aunque está muy bien que la esposa se dé cuenta de que necesita tomar una decisión en esta área. Pero su enfoque debe ser buscar ser llena del Espíritu Santo, porque cuando esto ocurre, ella experimentará la transformación de Dios, el poder de Dios, la ayuda de Dios para someterse incluso a un esposo que no conoce de Cristo. ¿Entiendes el concepto? Hay que buscar ser llena del Espíritu Santo. Hay que buscar ser controlada por el Espíritu Santo. Porque cuando esto ocurre, Dios transformará tu vida y hará que tú puedas someterte a tu esposo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nosotros podemos observar lo que tú esperas de nosotros, Señor. En este día, específicamente lo que tú deseas de la esposa. Padre, yo ruego por las esposas que forman parte de esta iglesia. Padre, yo te ruego que tú puedas ayudar, que tú puedas ayudarles a que puedan ser llenas de tu Espíritu, a que puedan ser controladas por ti y de esa forma puedan llegar a someterse a sus esposos. Algunas de ellas casadas con esposos no cristianos. Y obviamente la situación en casa es difícil. Y por eso, Señor, es más urgente para esas esposas que se sometan a ti, que tú les controles y que así les puedas ayudar a ganar a sus esposos por esa conducta casta y respetuosa ante esos esposos no cristianos. Te ruego, Padre, por las niñas, las señoritas, las adolescentes de nuestra iglesia, que ellas puedan aprender la importancia de someterse a sus padres y que puedas tú transformarlas y puedas desarrollar esa característica en su vida, para que a la hora que les toque casarse, ellas puedan someterse al liderazgo de su esposo. Padre, yo te ruego por hogares donde no hay un papá, no hay un esposo al que someterse. Y por diferentes circunstancias a esa esposa le ha tocado tomar el liderazgo de su hogar. Y yo ruego, Padre, que ella pueda enseñar también a sus hijas que ese no es el rol, que le tocó hacer eso a esa madre y que pueda enseñar a sus hijas la importancia de someterse al liderazgo del esposo. Yo, Padre, te ruego que nos ayudes a aplicar estas verdades a nuestra vida,
Que aquellas esposas que ya tienen algunos años de experiencia puedan enseñar esta verdad a las esposas más jóvenes. Yo pido tu bendición. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.